Hola, soy Isra García y esto es un nuevo super hábito de alto rendimiento que llevo años practicando. Es un super hábito que le llamo carga espiritual y lo aprendí, carga y descarga espiritual, y lo aprendí por una parte de Gyatso, el monje que me enseñó a meditar, o bueno, hizo el intento a enseñarme a meditar en 2013 en la Mayuru, en India, en Leh, en el norte de India. Y por otro lado, de mi amigo Carlos Ginestar, un maestro del Shiatsu, al cual llevo años yendo a tratarme tanto para dolores, molestias, columna vertebral. Ambos me explicaron una pequeña parte y la tercera parte la introduje yo mismo. ¿Qué es la carga espiritual? Bueno, yo lo hago justo después de la meditación. Es un complemento que, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia y lo que he vivido, potencia la meditación, y es algo que es un super hábito que practico dentro de mi algoritmo de alto rendimiento. Os voy a explicar cómo lo hago, de qué se trata, y quizá resuene con alguno de vosotros, contigo, y quieras implementarlo. Yo te cuento qué es lo que yo hago, cómo lo hago y por qué me funciona. Me funciona porque me sirve para finalizar la meditación y me sirve como para extraer todos los malos pensamientos, todas las malas energías, todas las malas emociones y todas las malas sensaciones y sentimientos. Pero también, desde que hice Vipassana, me sirve para extraer las buenas sensaciones, las buenas energías, las buenas emociones, los buenos sentimientos y los buenos pensamientos. Y tú me dirás, entonces, si extraes lo bueno y lo malo, ¿qué te queda? Pues queda la ecuanimidad. El no es tan bueno como dicen cuando es, ni es tan malo como dicen cuando es malo. Así que, bajo mi vida, total adepto al estoicismo moderno, aplicado al día a día, vivo muy tranquilo y vivo muy en paz y muy libre y muy sosegado, llevando una vida ecuánime, o todo lo que puedo. Por lo tanto, desde hace como un año y medio que empecé a profundizar mucho más en estoicismo y aplicarlo, y luego hice Vipassana, que confluyen en varias de las corrientes filosóficas y de las prácticas, me di cuenta de que no tan solo expulsar las malas energías, sino las demasiado buenas también. Así que voy a explicarte los pasos que sigo para desarrollar mi superhábito, o el superhábito de alto rendimiento de carga y descarga espiritual. Justo una vez has acabado de meditar, el siguiente paso que hago es tomo una respiración, inspiro, todo lo que puedo, y suelto por la nariz. y cuando inspiro, centro mi mente en todas las energías positivas y negativas que tengo, las recojo en todo mi cuerpo y las suelto. La siguiente vez, la segunda, mismo proceso, pero esta vez con los pensamientos. Inspiro y exhalo por la nariz. Lo hago por todo, por entrar y salir. La tercera vez, las emociones, buenas, malas, todas las que he recogido durante el día de ayer.
y todas las que han surgido en la meditación, que normalmente mi meditación es entre 20 y 30 minutos, que próximamente explicaré cómo medito y cómo lo hago, pero esto será otro vídeo. Entonces recojo toda esa energía, todas esas malas emociones, buenas emociones de todo lo que he vivido el día de antes y en esa propia meditación que está en completa ebullición, y esta vez, que es la tercera, lo expulso con la boca. La cuarta son los sentimientos y las sensaciones que he ido recogiendo durante meditación y el día anterior. Todo aquello que te venga a la mente, todos esos pensamientos es aquello que te venga a la mente. Emociones es aquello que sientes. Sensaciones y sentimientos es aquello que sientes también. Y energía es aquello vibracional. Pues todo esto, tanto lo que hayas recogido en la meditación como lo que hayas recogido en el día, y al día siguiente, cuando vuelvas a repetir, lo cambias. En lugar de ser la emoción y sensaciones inspirando, exhalando por la nariz, bueno, soltándolo por la nariz, por la boca. Y al día siguiente, al revés, y vas cambiando 2 por la nariz y 2 por la boca el soltar. Siempre inspirar, cogiendo todas las energías que hay en tu cuerpo. Siempre inspirar por la nariz. Me ayuda a darme cuenta de todas esas emociones, de todos esos sentimientos, sensaciones, energías, pensamientos que han surgido en el día anterior y que han surgido, como decía, en la meditación. Estoy sudando muchísimo porque estoy aquí en la Toscana y hace un calor tremendo. Pero me ayuda mucho a recogerlas y soltarlas y empezar el día desde cero, neutro, ecuánime, y ir recogiendo aquello, o sea lo que sea, lo que venga. Soy Isra García y este es mi super hábito de alto rendimiento, carga y descarga espiritual. Una enseñanza mixta entre lo que aprendí de Gyatso, la experiencia de Carlos Ginestar, que me dijo que al acabar sus meditaciones siempre pillaba energía y la mala energía y malos pensamientos los soltaba. Gyatso me habló de las emociones y de las sensaciones y de los sentimientos, y esto lo uní en esta técnica que llevo practicando alrededor de, bueno, he ido modificando, pero llevo practicando alrededor de 2 años y medio. Espero que te sirva, que puedas practicarla. Como ves, es sencillo. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Y no suelo pedir que a la gente que se suscriba, no creo que sea algo realmente útil o realmente imprescindible. Si el contenido es útil para ti, haz algo con ese contenido. Con eso estoy más que contento. Así que seguimos.